las capas, ¿no? Sino también los anexos, que son importantes, así como las glándulas sebáceas, sudoríparas, los folículos pilosos, ¿no? Y que cada uno va a tener una clínica en cuanto a las infecciones de piel y tejido blando. Un ejemplo, ¿no?, que podemos tener en nuestra vida cotidiana es que todos, ¿no?, en algún momento hemos utilizado un desodorante, bueno, que se aplica, ¿no?, a nivel de la axila, pero a veces no nos fijamos por su acción, ¿no?, que se puede taponear esas glándulas y, bueno, provocar una hidroadenitis, ¿no?, que más adelante también lo vamos a hablar, pero esta es una obstrucción, ¿no?, que produce un dolor en la zona, y para que esa se resuelva, ¿no?, tenga una resolución, se puede realizar la marsupialización. Ahora vamos a hablar sobre la etiogenia y los factores de riesgo. Bueno, comenzamos con las iniciales, ¿no? SSTI, que es Skin and Soft Tissue Infections, que va a depender, ¿no?, de varios factores, como por ejemplo la virulencia del microorganismo y las defensas inmunológicas del huésped. Algunos factores, como físico y químicos, ¿no?, de la piel, que pueden inducir, ¿no?, la interrupción de la barrera cutánea. Por lo tanto, esta va a haber una penetración de bacterias y con ello el crecimiento y la multiplicación. Como podemos ver en la imagen, ¿no?, vemos que las bacterias han ingresado, estas han penetrado, ¿no?, y han invadido la piel. Por lo tanto, estas producen la invasión, ¿no?, que luego llega a una difusión de microorganismos en el tejido sano y que desencadena varias respuestas sistémicas. No, ahora, ¿qué es una inflamación de tejidos blandos? ¿No? Esta es una infección que es rápidamente progresiva, ¿no?, y que va a afectar a la piel, tejido celular subcutáneo, fascias, y ocasionalmente también puede afectar a las fascias profundas, ¿no? Y estas pueden producir una necrosis cística severa, por ejemplo, y que nos va a dar como una complicación, una toxicidad sistémica. Estuve buscando datos y no encontré muchos datos estadísticos en nuestro país, pero sobre las infecciones, ¿no? Pero sí a nivel internacional, y que esta se ve como un aumento progresivo en cada año. El germen más frecuente es el Staphylococcus aureus, pero lo que sí sabemos es que es una de las primeras causas de ingreso a los hospitales, ¿no? Y que puede ser debido a una solución de continuidad o puede ser una complicación postquirúrgica, ¿no? Y que en determinado momento las infecciones del tejido blando son favorecidas por las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, una inmunosupresión, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, la diabetes y entre otras. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía patológica, ¿no? La lesión de tejido blando, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, no tenemos un tejido normal, donde se van a estudiar las diferentes condiciones, ¿no? Sus tejidos celulares subcutáneos, folículos pilosos, sus características de la textura de la piel, y entre otras. Pero en el lado derecho podemos ver, ¿no?, todo lo que va a concluir con el tejido blando y cómo la invasión de las bacterias pueden terminar con ello. Ahora nos referimos a la histopatología, ¿no? Sabemos que hoy por hoy el tejido blando debe ser biopsiado, ¿no?, para tener una biopsia y poder evaluar lo que está sucediendo, ¿no?, muy independiente del estudio microbiológico. Y que tiene un orden, ¿no?, de aparición. Primero aparece como una necrosis facial, una fascia superficial, una trombosis vascular, seguida de una supuración, ¿no? Y esta nos lleva a una necrosis subcutánea severa, ¿no?, lo que luego nos va a denominar como una inflamación de dermis, llevándonos a una vasculitis y por último dando una hemorragia local, ¿no?, que esta se va a extender y va a profundizar, dándonos complicaciones muy serias, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en el labio, esta es una necrosis facial superficial debido debido a que le inyectaron ácido, no, le inyectaron eh, el aceite de avión, ¿no? Y bueno, en la imagen del bebé, ¿no?, que esa es una necrosis subcutánea severa, y aquí podemos ver, disculpe doctor, cuando nos referimos a celulitis, ¿no? Esta nos va a dar diferentes tipos de condiciones, ¿no? Ya hablamos de la condición profunda, que esta involucra los vasos linfáticos, ¿no? Y tenemos que hacer una exploración profunda de ese tejido celular.
La piel aquí se va a volver más edematosa, con calor, flectemas, ¿no? Y va a dar complicaciones importantes por lo que se ha producido, ¿no? Los gram positivos. Y a diferencia de la erisipela, como podemos ver en la imagen, no, esta es una condición superficial, ¿no? Donde el principal germen es el Streptococcus pyogenes y, bueno, tiene como su antibiótico de elección a la penicilina, ¿no? Y, bueno, tendríamos que hacer aquí un diagnóstico clínico, ¿no? Donde podemos observar un color rojo vivo, edemas, a diferencia de la celulitis que se presenta márgenes levantados y bien delimitados, ¿no? Y donde el 80% en ambos casos, tanto celulitis como erisipela, son en miembros inferiores. Y cuando, en el caso de la erisipela, ¿no? Cuando puede, o sea, vuelve a repetirse en el mismo paciente de 3 o 4 años después, ¿no? Esta es frecuentemente, ¿no? Podemos buscar algunas condiciones como obesidad, lesiones linfáticas cercas, ¿no? Que están condicionando a ello. Ahora, cuando hablamos de la linfangitis, no, esta es una inflamación aguda de origen infeccioso de un vaso linfático. Es provocada generalmente por el estreptococo beta-hemolítico, ¿no? A partir de una puerta de entrada cutánea y a partir de ella se extiende hacia los colectores cutáneos más próximos. La localización más frecuente es en las extremidades y tanto superiores como inferiores y se ven algunas manifestaciones locales, ¿no? Cerca del sector linfático y algunas generales que pueden ser, ¿no? La fiebre alta, escalofríos, astenia, anorexia, entre otros. Ahora, cuando hablamos de la linfadenitis, esta es una inflamación del ganglio linfático, ¿no? Esta puede durar mucho tiempo, ¿no? Y los nódulos, como sabemos, estos son parte de nuestro sistema inmune que se encargan de combatir y prevenir las infecciones, ¿no? Por ejemplo, también estas nos ayudan a filtrar las sustancias no deseadas como las bacterias, virus, hongos, ¿no? Y nos ayuda a eliminarlas. Se diferencian porque los nódulos linfáticos van a estar sobre la piel, ¿no? Rojos y calientes al tacto, y algunos síntomas generales que pueden ser escalofríos, pérdida de apetito, debilidad, dificultad para tragar, entre otros. Y como sabemos, su localización más frecuente son en cuello, axilas e ingle. Cuando nos referimos a los flemones, su origen, sobre todo, son por infecciones dentarias y amigdalinas, ¿no? Se diferencian por los tipos de anatomía y condicionado a ella por las aponeurosis cervicales, ¿no? Su etiología, sobre todo, son los estreptococos y estafilococos, ¿no? Algunos factores que favorecen a su diseminación son las diabetes, el tratamiento neoplásicos, el alcoholismo, ¿no? Y también la desnutrición. Bueno, la patogenia presenta 4, por las cuales son la inoculación directa, la contigüidad por vía hematógena o por vía linfática, que es la más frecuente, ¿no? Y y en respecto a su anatomía patológica, esas pueden ser circunscritas o difusas, que es lo más raro. Y bueno, su localización puede localizarse no en cara, cuello, mediastino o quedar confinadas. Ahora, cuando nos referimos a la hidradenitis, como mencioné al inicio, esta es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica recurrente y normalmente esta se da tras toda la pubertad, ¿no? Con lesiones profundas, inflamadas y dolorosas que afectan en áreas corporales donde normalmente están las glándulas apocrinas, ¿no? Siendo las regiones más afectadas las axilas, la ingle y la región anogenital. Sí. En el caso de infecciones necrosantes de tejidos blandos, siguiente por favor. En este caso, pues vamos a tener que origina las necrosis tisulares, que son menos comunes porque hay otras infecciones que son más importantes, ¿no? Por su propensión a la destrucción amplia de tejidos y por lo que causan también una elevada mortalidad. Para nosotros nombrar la nomenclatura de este tipo de infecciones necrosantes de tejidos blandos,
A veces suele ser un poco confusa porque se tiene que basar en los tejidos afectados y en los microorganismos que lo van a causar, ¿no? Por ejemplo, como cuando decimos una fascitis necrosante o una gangrena estreptocócica, en ahí tenemos que mencionar tanto el tejido afectado como el microorganismo causal, ¿no? Y como los ejemplos que están ahí, gangrena gaseosa, gangrena por sinergia bacteriana, mionecrosis clostridial, gangrena de Fournier, ¿no? Son de las que más conocemos. Siguiente, por favor. Sí, en caso de la etiología, normalmente está causada por bacterias que son vivas, ah, bueno, están causadas por bacterias gram negativas, gram positivas, aerobias y anaerobias mixtas, ¿no? Las más comunes que conocemos son las de Clostridium, Streptococcus pyogenes y las especies de Vibrio, ¿no? Esas son las que más se utilizan para hacer los cultivos y para también tener el diagnóstico de nuestro paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto al cuadro clínico, las infecciones necrosantes de estos tejidos blandos deben reconocerse temprano y también tratarse con rapidez, ¿no? Porque su diagnóstico no es difícil cuando hay, por ejemplo, necrosis o bulas cutáneas que son iniciales. En caso de la piel, la primera piel suprayacente puede aparecer normal o solo con celulitis. Y los primeros indicios, primero que nuestro paciente va a tener será pues primero confusión mental temprana, toxicidad y falta de respuesta al tratamiento no quirúrgico. Y también va a presentar necrosis cutánea, bulas o crepitación y pues puede sugerir también una infección necrotizante, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso del tratamiento, normalmente es quirúrgico. Se tiene que realizar pequeñas incisiones relajantes, ¿no? Como se ven en imágenes. Y también se hace diferente uso de los antibióticos de espectro bacteriano para poder ayudar a combatir este tipo de bacterias, ¿no? Y también se puede usar el oxígeno hiperbárico, aunque es un poco usual, ¿no? Sí, siguiente, por favor. Bueno, buenos días, doctor. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el tétanos. Siguiente, por favor. Ya bueno, el tétanos es una enfermedad que es producida por la exotoxina, que es elaborada por el bacilo tetánico, o también llamado el Clostridium tetani. Este bacilo es conocido también por el bacilo de Nicolayar. Es un bacilo largo, es fino, móvil, es gram positivo, estrictamente anaerobio. Se ha visto que en los cultivos desarrolla una espora esférica que es incolora y adopta una forma denominada palillos de tambor. Estas esporas son muy resistentes a los agentes externos y su destrucción no solo se garantiza con los antisépticos que normalmente se utilizan en la práctica clínica habitual. Hay toxinas que libera, una de ellas es la tetanina, es responsable de la enfermedad tanto en el hombre como en los animales. Esta es liberada por el bacilo en una forma vegetativa. También está la botulínica, que es otra toxina patente también conocida. Tiene su dosis letal en el ser humano de 2,5 nanogramos. Y finalmente otra toxina es la tetanolicina, que es cardiotóxica y causa hemólisis. Eh, em,
Bueno, el tétanos hemos visto que se puede ocurrir en heridas quirúrgicas, inyecciones o en pacientes que no tengan alguna lesión aparente. Tiene una capacidad invasiva prácticamente nula, por lo que la infección queda localizada en una sola región. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora sobre la clínica. El periodo de incubación oscila entre unos 3 y 21 días, depende bastante. Su duración puede ser mayor en personas que no estén protegidas de manera adecuada. Hay una regla general que dice que entre un periodo más corto de incubación supone una mayor gravedad de la enfermedad. Durante la fase inicial, el síntoma principal en la mayoría de los casos es el trismos, que consiste en una dificultad para abrir totalmente la boca. Es típicamente indolora, no presenta dolor. Y bueno, es un signo fácil de reconocimiento, ¿no? De valoración para la clínica. Este trismos puede desaparecer de forma muy rápida, de forma precoz, espontánea. También se puede presentar contractura de los músculos que se encuentren cerca de la puerta de entrada o de la musculatura dorsal, lumbar. También presenta malestar general, como cuando te da gripe. El cuadro clínico está caracterizado porque presenta inquietud, cefalea, espasmos musculares, incluso se ha llegado a presentar convulsiones generalizadas y espasmos musculares. Dentro de las formas clínicas tenemos las más importantes, que es el tétanos criptogénico, es el que es secundario a inyecciones infectadas, quemaduras infectadas, úlceras. El tétanos retardado, que se da en personas que no se encuentran muy bien de su sistema inmunológico. El tétano cefálico, que se da con heridas presentes en la cabeza. Esto puede evolucionar a parálisis facial, pero en general tiene buen pronóstico. También podemos mencionar al tétanos postquirúrgico, al puerperal o al neonatal. Siguiente, por favor. El diagnóstico se suele establecer por observaciones clínicas. Deben hacerse cultivos de la herida en un medio anaeróbico, como ya mencioné. Rara vez se desarrollan cultivos de material de enfermos que ya hayan sido vacunados. Este diagnóstico también puede diferenciarse. El diagnóstico diferencial depende de las características clínicas que predominen en el paciente. Por ejemplo, procesos locales que incluyan el trismos, como los abscesos alveolares, como ya mencioné, la intoxicación por estricnina, que también puede generar los síntomas similares, reacciones histónicas con crisis oculares, la abstinencia alcohólica, la tetania hipocalcémica, meningitis, encefalitis, rabia, algo que se produce por la rigidez abdominal. Siguiente, por favor. En el tratamiento, los objetivos de tratamiento es primero eliminar el foco del origen de esta toxina, neutralizar a la toxina, impedir los espasmos musculares y utilizar las medidas necesarias para lograr la recuperación. Estos enfermos deben ser ingresados inmediatamente a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, donde ya pueden estar en observación y bajo monitorización. Es fundamental aquí tener una protección necesaria para la permeabilidad de las vías respiratorias. Lo que responde a cirugía, las heridas deben revisarse, deben limpiarse minuciosamente, deben ser completo. En el caso de los pacientes que son adictos a drogas, por vía parenteral, es frecuente que se infecte por donde se inyectan. Con lo que respecta a la antitoxina, esta se administra para neutralizar la toxina circulante y la que aún no está fijada en la herida. Esto reduce considerablemente la mortalidad,
pero hay que tener en cuenta que ya no tiene efecto sobre la toxina que ya está fijada en el tejido, o sea, solo en la que no está fijada. El preparado que es preferible elección es la inmunoglobulina humana antitetánica, la IgT, que debe administrarse apenas se pueda, o sea, apenas sea posible. La dosis suele ser arbitraria y varía de 5.000 a 6.000 unidades, que depende también del volumen. Respecto a los espasmos, se pueden controlar estos espasmos, las convulsiones con clorpromacina de 50 a 150 miligramos cada 4 a 8 horas en un paciente adulto. El meprobomato de 400 miligramos cada 3 a 4 horas también en adulto, o el diazepam de 2 a 20 miligramos vía intravenosa de cada 2 o a 8 horas dependiendo. Y si es necesario hacer una sedación, se utilizan barbitúricos de acción corta. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el forúnculo carbunco y el antrax. Siguiente. Bueno, ya el forúnculo es una protuberancia dolorosa, está llena de pus, se forma debajo de la piel cuando las bacterias causan una inflamación de uno o de más folículos del vello. Un antrax es un grupo de forúnculos que forman un área conectada de una infección debajo de la piel. Entonces, el antrax es lo que se forma entre folículos pilosos infectados, es el conjunto. Ahora, los forúnculos generalmente comienzan como protuberancias rojizas o violáceas. Estas se llenan muy rápido de pus y se hacen cada vez más grandes y más dolorosas hasta que incluso pueden llegar a romperse y supurar. Hay áreas más susceptibles, obviamente. Tenemos la cara, la parte posterior del cuello, las axilas, los muslos, los glúteos, los que están expuestos a frotación, claro, la frotación. Como la base del folículo puede encontrarse, o sea, dependiendo de la zona, puede diseminarse incluso hasta la celulitis o a formar un absceso subcutáneo. Uno de los síntomas en los forúnculos, como ya dije, pueden aparecer en cualquier parte de la piel, más donde haya fricción. Los síntomas serían la evidente una protuberancia que sea roja, dolorosa, que empiece siendo pequeña y luego se puede agrandar hasta varios centímetros. La piel rojiza, morada, hinchada, alrededor de esta protuberancia, aumento de tamaño, aumento del pus y la formación de una puntita de color blanco amarillento que al final se rompe y permite que el pus se drene. Y el antrax puede generar una infección más profunda, más grave, es más propenso también a dejar cicatriz. Las personas que tienen un antrax pueden llegar a tener malestar general, fiebre o escalofríos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las causas, la mayoría de los forúnculos se producen por el Staphylococcus aureus, que es un tipo de bacteria que se encuentra normalmente en la piel y también dentro de la nariz. Se forma, ¿no?, la protuberancia a medida que el pus se va acumulando debajo de la piel, y a veces donde estos forúnculos se han formado, puede ser en sitios donde la piel se haya desgarrado por una pequeña lesión o incluso por una picadura de insecto, lo cual, como es abierto, deja que facilite la entrada de las bacterias. Siguiente. En el tratamiento, por lo general, los forúnculos pequeños se pueden tratar en casa aplicando compresas calientes para que se pueda aliviar más que todo el dolor y promover, incitar al drenaje natural, que solito se drene. Pero cuando ya se tratan de forúnculos más grandes, se toma en cuenta la incisión y el drenaje, que es cuando el profesional puede drenar el forúnculo haciendo una incisión. Las infecciones profundas que no se puedan drenar completamente se pueden vendar con una gasa estéril para
ayudar hacia la absorción y eliminar el pus adicional. También se puede utilizar el uso de antibióticos para ayudar a curar más que todas las infecciones graves o las que son recurrentes. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente tenemos a la antibioterapia. Siguiente. Solo es para recalcar algunas cosas importantes. Recordar que es un antibiótico, es una sustancia química producida por diversas especies de microorganismos como bacterias, ascomicetos, hongos, entre otras. O también mediante síntesis química. Estos antibióticos tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de determinados microorganismos y también provocar su destrucción. Como ya mencioné, los gérmenes que más frecuentemente producen infecciones cutáneas son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus beta hemolítico. El mecanismo de acción de los antibióticos se dividen en bacteriostáticos y bactericidas. Los bacteriostáticos detienen el crecimiento y la replicación de las bacterias, de modo que limitan la extensión de la infección, permitiendo así al sistema inmunitario eliminar, desechar al organismo patógeno. Mientras que los bactericidas simplemente matan a las bacterias directamente. Siguiente. Es todo, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces han escuchado y han visto la presentación que han hecho sus compañeros en función del tema que complementa lo que es la inflamación, ¿no? ¿Hicieron la clase de inflamación? Sí, doctora. Sí. Sí. ¿Hicieron la clase de infección o inflamación de tejidos blandos, partes blandas? Sí, también. También. También la han hecho, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién podría, si es que ha revisado o escuchado la clase, cómo definen la inflamación? ¿Cómo definieron en clase la inflamación? Gabriel, a ver. ¿Sí? ¿Se me puede escuchar? Creo que se me está Sí. yendo el internet. Ya, la inflamación fue definida como una respuesta a la injuria provocada por agentes físicos, químicos y biológicos. Ya. Así lo ha definido. ¿Quién hizo la clase? ¿El doctor Cabala? Rosángela. Doctor, creo que sí, si no me equivoco, el doctor Cabal. ¿Sí? Ya, ¿es la única definición que dio o hay otra? Doctor, yo vi, o bueno, claro, en la clase que puso que era un proceso vital que sucede en los organismos vivos y los objetos inertes no presentan inflamación. Bueno, dio, o sea, varios ejemplos y luego nos dijo que era un proceso dinámico porque la vida es movimiento. Entonces, obviamente, pues no es algo inerte a los seres vivos. Y que como, y bueno, luego añadió, ¿no? Lo que dijo mi compañera Gabriela. Ya. Bien, entonces, eso era para ver si es que habían hecho y coincidía con lo que habíamos estado revisando el día de ayer sobre lo que era inflamación, pues, ¿no? Dijimos que un proceso vital, dinámico, ¿no? En donde se desarrollan en forma simultánea o sucesiva, ¿no? Una serie de... Bueno, eso en función de que tengan que precisar siempre conceptos para que puedan evocarlos o relacionarlos con temas como los que, por ejemplo, hoy día se ha tratado o con
con lo que puedan ver en su práctica cuando se haga pues algo presencial, ¿no? Bien, entonces, vamos a pasar a ver si sus compañeros tienen alguna pregunta. A ver. Cielo, ¿tienes alguna pregunta? No, no, doctor. Giorgio. Bueno, una pequeña pregunta, no sé si estaría bien, es sobre los factores de riesgo en las, ¿cuáles son factores de riesgo para las infecciones de tejidos blandos, ¿no? O sea, ¿en qué pacientes se da eso? Sobre todo. A ver, Sí, tenemos los endógenos, que esta puede ser, ¿no? Por inmunosupresiones, por ejemplo, también en ancianos, ¿no? Donde la piel está más deshidratada, ¿no? En diabéticos, en alcohólicos, ¿no? Por la cirrosis hepática, en nefropatías también. Giuseppe, ¿alguna pregunta? No, doctor. No. Fiorella. No, no, doctor. Ya, Rosángela, no sé si te ha llegado, te he enviado una foto, no sé si te ha llegado. Sí, doctor, ya me llegó. Ya, a ver, compártela con tus compañeros. Ya, doctor. Ya, la compartes con tus compañeros y les vamos a dar unos 2 minutos para que la observen bien, la miren, esa imagen. Y luego les vamos a hacer una serie de preguntas, ¿ya? Ya, doctor. Ya, muy bien.
Rosángela, te he enviado otra foto. Ya me llegó, doctor. También se las Ya, comparto. igual. Sí, igual, compártelo, por favor.
Bien. En vista del tiempo que tenemos, vamos a hacer de que ustedes relacionen lo que han visto, la primera imagen, que es fotografía, y la otra, la segunda imagen. Y yo voy a llamarlos por su nombre, cada uno de ustedes, y me va a indicar el diagnóstico, ¿ya? Diagnóstico de la primera imagen y el diagnóstico de la segunda imagen. Y en función de eso, después veremos si es necesario aclarar sobre el diagnóstico o conceptos que uno tenga que saber en relación a lo que ha expresado, pues, ¿no? Bien, a ver, vamos a empezar. Con Gracie. A ver, Gracie, tu diagnóstico de la primera imagen y de la segunda imagen. ¿Se me escucha, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, entonces, Grace. Helber. La primera imagen puede ser una hemorroide externa. ¿Cómo? No te escucho bien. Una hemorroide La primera. La externa, primera. sí, con signos de, ¿cómo se llama eso? Trombosis. O sea, está un poco roja. Y la segunda, eh, o sea, creo que hay una infección porque se ven trazos de una sustancia blanquecina, pero no sabría decirle con exactitud qué es, doctor. Ya. Helber. Fiorella. Bueno, en la primera, más, yo creo que es un absceso perianal, ¿no? Donde se obstruyen las glándulas. Y bueno, en la segunda podría ser una infección por sífilis. Ya. Kimberly. Doctor, en la primera imagen yo pienso que vendría a ser un absceso anorrectal y en la segunda imagen me parece ver que hay indicios de una fisura, por lo que yo pienso que podría haber sido una fístula también anorrectal. Ya. Rodrigo. Doctor, la primera imagen yo considero que es una hemorroides externa y la segunda me parece que es un absceso perianal. Ya. Giuseppe. En el caso de la primera imagen, vemos que hay una infección y hay un bulto en la zona del ano, ¿no? Del recto. Por la coloración que presenta, para mí es un absceso perianal, la primera. Y en el caso de la segunda, parece una fístula, por lo que está observando. Pero no estoy muy seguro de la segunda, doctor. Ya. Giorgio. Bueno, doctor, en la primera imagen se ve, o sea, claro, una hinchazón, se ve eritema, entonces yo me voy por absceso perianal. Y en la segunda, bueno, no lo veo claro, solo sé que hay infección. Podría ser fístula, pero tendría que verlo de otro ángulo, ¿no? No me he decidido bien de esa. Me quedo con, podría ser fístula. Ya. Rosángela. Doctor, yo en la primera imagen creo que es una hemorroides externa y en la segunda puede ser una fístula también.
Ya. Gabriela. Doctor, en la primera imagen me parece que es una hemorroides trombosa externa y en la segunda me parece que es una fístula anorrectal. Ya. Cielo. Doctor, mi compañera Cielo no tiene Sí. luz, entonces se le apagó. O sea, no está en clase, ¿no? No, doctor, tuvo que salir. Ella expuso, pero se le cortó la luz. Después de que expuso, ¿se le cortó? No, doctor, ya no tenía luz desde antes, pero No. se estuvo conectando desde el celular y ya se le acabó la batería. Ya. Grace. Sí, doctor, tenía problemas con mi audio. Creo que ahora sí se me escucha. Sí. Sí, doctor. En la primera también decía que podría ser un absceso perianal por lo que podemos ver. Y en la segunda se me hace como una fístula también que se puede observar, ¿no? Por los bordes también, doctor. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, ya se lo escucha. Ya. A ver. Que siga. Continúo, doctor. Ah, sí, sí. Así. Lo que yo vi dentro de las imágenes, ¿no? Sería una fístula y el otro sería como un absceso perianal también, doctor. Bien, entonces, la idea siempre es que ustedes en lo que vendría a ser la práctica, ¿no? Normalmente se pueda relacionar lo que uno lee, o sea, la parte teórica que uno se informa, que vienen a ser las competencias conceptuales, ¿no? Y esto aplicarlo a la práctica, o sea, a las competencias procedimentales que viene a ser por el examen, que viene a ser realizar procedimientos, ¿no? Y otra serie de aspectos que estén relacionados con el aprendizaje. Entonces, por eso hemos ido de lleno a que ustedes digan el diagnóstico, ¿no? Y no hemos preguntado por qué, ¿no es cierto? Entonces, en esta oportunidad, aprovechando que nos quedan unos minutos más, vamos a pedir que voluntariamente alguien defina qué es un flemón y cómo se define un absceso, ¿no? En forma voluntaria. A ver, ¿quién puede decir cómo se define el flemón? ¿Qué es el flemón? Fiorella, ¿podrías decirnos qué es un flemón? ¿Cómo se define? ¿Has leído, has revisado esa parte? No. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí.
Sí, es una infección que puede tener un contenido de pus. No se observa también un edema y también se observa, ¿no? como un absceso. Entonces, ¿cómo se Entendí que define era absceso? como un flemón o absceso, porque Ah, es lo ambos mismo. tenían. Ya, flemón o Yo absceso. lo leí así, pero Ya. no soy muy segura si es diferente. Gabriela, ¿tú qué dices? Doctor, un absceso es cuando se acumula pus en una cavidad y un flemón es un bulto en sí que ya está infectado y del cual puede estar o no, está llena de pus. ¿Puede estar o no? Eso es lo que me has dicho, ¿no? ¿Puede estar o no llena de pus? Sí, es un bulto ya infectado que O sea, es igual. está... ujú, Igual que Fiorella nos ha dicho, es igual. em, o sea, me parece que en el absceso estamos hablando más de una cavidad y en el flemón es cuando ya se forma un bulto en sí. Ya, o sea, según eso, pues es igual o es diferente. No, es diferente. Diferente. Kimberly, Ya, doctor, yo encontré, o bueno, leí que un flemón es en sí una inflamación aguda purulenta y que a diferencia del absceso, esta va a estar mal delimitada y se va a extender de forma difusa por los tejidos. Y esa vendría a ser su principal característica de diferenciación. ya. Rodrigo, Doctor, sí, yo también encontré que un flemón es una infección que no se encuentra muy bien delimitada, normalmente está en, bueno, aparece en lo que es la boca, eh, mientras que los abscesos pueden aparecer en cualquier parte y están delimitados normalmente por una concavidad o una estructura. Giuseppe, Eh, Similar a lo que dicen, ¿no? En el caso del absceso, vamos a ver que es una cavidad limitada que acumula pus, a diferencia del flemón, pues que no tiene límite y se da por una inflamación. Giorgio, Bueno, doctor, sería, bueno, sería igual, ¿no? Por ejemplo, un flemón es una inflamación aguda purulenta y que está mal delimitada y se puede extender de forma así difusa por todos los tejidos, ¿no? Donde va a estar, y el absceso es una cavidad donde se acumula pus, ¿no? Entonces, la principal diferencia entre absceso y pus es el área afectada, ¿no? Por ejemplo, el absceso tiene una área afectada que ya está delimitada y es localizada. En cambio, el flemón puede perjudicar mucho más allá, ¿no? Y que, bueno, puede existir presencia de pus. ya. Rosángela, Doctor, yo encontré muy parecido a lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Que el absceso está bien localizado y bien delimitado, mientras que el flemón como que abarca mucho más de la zona, ¿no? O sea, se extiende a lo largo de todo lo que es el tejido conectivo, muscular. Y también encontré que un flemón puede evolucionar hasta ser un absceso. ya. Helber, Bueno, prácticamente todos han ido a la diferenciación del área y yo también concuerdo en eso, que el flemón no está delimitado y el absceso sí está delimitado. También que el flemón generalmente te puede dar en la zona oral y el absceso puede ser en cualquier parte del cuerpo y también se puede encontrar pus en este caso. ya. ¿Quién intervino la primera? ¿Fue Grace o Fiorella?
Yo, doctor. ¿Quién? Pues? Fiorella. Entonces, Grace. Sí, doctor. En caso del flemón, pues sería una inflamación aguda más delimitada y también se da más en tejidos ¿El flemón? sólidos. Sí, Es más delimitada. sí, doctor. Ya, sigue. Y en caso y se da más en tejidos sólidos y muchos flemones en este caso pueden evolucionar pues hasta formar un absceso. Y en el caso del absceso, se puede dar una inflamación más aguda que va a ser purulenta, que va a ser bien delimitada, ¿no? En caso de flemón decía que puede expandirse, ¿no? A más lugares, ¿no? Y en el absceso es más ¿Es delimitada. delimitada entonces el flemón? No. No, ¿Cuál es puede ser delimitado, el más, flemón o el absceso? decía mal delimitada, doctor. Mal. O sea, ajá. Ya, El ya, flemón ya. es mal delimitada y el Ya, absceso, no es pues, más, sino es mal, ya. sí, mal delimitada. Y en el caso del absceso, pues es bien delimitada, ¿no? Porque puede destruir los tejidos en donde se va a formar y también existen algunos tipos de microabscesos. Es lo que más o menos encontré la información, doctor. Bien. Entonces, según eso, para ustedes, ¿cuál es más grave? ¿Cuál infección es más grave? ¿El flemón o el absceso? Gabriela, El absceso. el absceso. Kimberly. Igualmente, Grey. doctora, el flemón. Igualmente, ¿no? Pues, igualmente de O quién? sea, doctor, Kimberly, Porque Gabriela ha dicho que el absceso. ¿Y tú? no, ¿Igualmente no, de quién? no, doctor. No, doctor. Fiorella dijo absceso. No, pues. Tú, Kimberly, ¿qué dices? ¿Cuál es más grave? Yo diría que el flemón. Ya. Grace. Absceso. Helber. Flemón, doctor. Fiorella. Yo dije absceso, doctor. Ya. Rodrigo. Yo pienso también que el flemón, doctor, porque puede extenderse a más áreas. Ya. Giuseppe. El absceso. Giorgio. En flemón, doctor. Rosángela. Doctor, el absceso, porque también leí que este destruye totalmente los tejidos donde se forma. No, pero estamos hablando de gravedad, El absceso. el absceso. Ya. Entonces, en las dos imágenes que les hemos dado, una imagen es, digamos, circunscrita, colecciona, y la otra no, es más, digamos, difusa, extendida más a los tejidos, según la imagen que ustedes han visto. ¿Sí, no? Sí, doctor. Entonces, de los dos, ¿cuál creen que es más grave? La difusa, doctor. Claro. Si La ustedes segunda ven imagen. la primera imagen, solo se ve inflamación, lo que han estudiado ya, todas las características que han dicho, ¿no? De la tetra de Celso. Y el resto de los tejidos se ven rosaditos o se ven de características aspecto normal. Sin embargo, en la segunda, ustedes ven cómo ya incluso está invadiendo hacia abajo, hacia el escroto, ¿no? Hacia la ráfea, el escroto, está yendo hacia el glúteo, hacia la parte externa del glúteo derecho, está incluso invadiendo ya el otro lado del glúteo, ¿no? Si ustedes amplían la imagen, van a ver esa característica. Entonces,
de esas dos imágenes, ¿cuál es más grave? ¿La primera o la segunda? La segunda, doctor. La segunda. Segunda, pues. Vente la segunda. Y es por eso que ustedes mismos han dicho, claro, la mayoría, ¿no? De que el flemón, pues, no está nada circunscrito. Son microabscesos y el germen es más agresivo, digamos, y las defensas del paciente son menos, digamos, o sea, disminuidas. Entonces el germen tiene la propiedad, puede invadir, ¿no es cierto? Y no hay quien lo detenga. Pero cuando las defensas del paciente están bien, ¿no? Entonces logra reducir ese proceso y circunscribirlo hacia un sitio en donde ocurre la batalla y forma la pus, pues, ¿no? Y se colecciona. Entonces, esos conceptos son importantes tenerlos en cuenta. Lo mismo celulitis necrotizante, que son pues conceptos, términos e imágenes que uno las tiene grabadas y que permite que ustedes sepan diferenciarlas cuando estén frente a un paciente y puedan decir si esto es un absceso, un flemón, una celulitis, ¿no? Si es una celulitis necrotizante, ¿qué características hay? Para que ustedes hagan su tratamiento adecuado y el paciente evolucione bien, porque si siguen leyendo van a ver que los pacientes pueden entrar en una sepsis, en un shock séptico y pueden morirse, pues, si es que no se hace un diagnóstico adecuado, rápido y un tratamiento igualmente adecuado y rápido. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría ahondarles más y conversar más, pero justo la hora nos ha ganado, pues. Hola, Rosángela. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Sí, me escuchas? Sí, doctor, sí le escucho. Ya. Justo yo te había dicho que en el afán, pues, de que no, tus compañeros que han preparado el tema no se queden sin presentarlo. Les dije que yo tenía, pues, un espacio de 1 hora, de 10 a 11, para que puedan presentar. Me hubiese gustado que podamos tener más tiempo para presentarles y ustedes queden, pues, con conceptos bien claros de lo que es celulitis, de lo que es absceso, de lo que han hablado del antrax, el tétano, ¿no es cierto? El forúnculo, que es algo muy común, la forunculosis en pacientes, pero todo eso está relacionado con la inflamación. ¿La inflamación de qué parte? De los tejidos blandos. Bueno, vamos a dar por terminada la práctica. Pueden seguir leyendo y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, yo estoy presto para poderlos ayudar, resolverles alguna inquietud, alguna pregunta. Ya, doctor, muchísimas gracias y también gracias por el tiempo que nos ha podido dar ahora para poder exponer. Muy bien, ¿ya? Gracias, doctor. Estaremos en contacto entonces. Ya. Ya, doctor. Hasta luego, cuídese. Hasta luego, doctor.